todos. Vamos a iniciar la sesión. Hoy tenemos una sesión con un conferenciante de lujo, el doctor Mariano Esteban Rodríguez, que es académico de número, presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia y también vicepresidente del Instituto de España. Yo voy a dar la palabra precisamente al profesor Antonio Martínez porque va a hacer una presentación mejor que la mía, seguramente. Y bueno, más que todo porque también es académico de esta institución, académico de farmacia y preside actualmente la sección cuarta de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias de España. Con la venia, excelentísimo señor presidente, excelentísimas señoras y señores académicos, señoras y señores, es muy grato realizar hoy esta tarea encomendada a la presidencia, consistente en presentar a ustedes, a nuestro conferenciante de todos los lunes académicos, de este lunes académicos de la RACB. Lo es especialmente porque fue a mi iniciativa, y viene hoy aquí este eminente investigador con el que me unen motivaciones varias que justifican este encargo. Ambos pertenecimos algún tiempo al mismo centro universitario, la Cátedra de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago de Compostela. El profesor Mariano Esteban se formó inicialmente en este departamento, creado y dirigido por Benito Regueiro Varela, don Benito le llamábamos, un hombre bondadoso, sencillo en la docencia y profundo en la investigación, auxiliado por su mano derecha, Ramonita Bamonde, una mujer magra en las carnes, pero alta de espíritu, bondadosa, cualitativa, buena trabajadora, el hada buena de la facultad, le llamábamos. Le conocí cuando me incorporé a la facultad y a este departamento, y él casualmente llegó a terminar su licenciatura, su segunda licenciatura de Ciencias Biológicas, puesto que ya estaba haciendo un postdoc en Mill Hill, en Londres. Había iniciado hacía un par de años, Mariano Esteban, un largo periplo de 22 años, del que les voy a narrar en un apretado resumen algunos de sus aspectos. Si esto no fuera razón suficiente, otras la avalan, entre ellas la que acaba de ser mencionada. Él es académico de número de la RANF y presidente de la misma en su segundo mandato, y yo también pertenecía a la Junta de Gobierno como vicepresidente con él y actualmente como presidente de la sección segunda de la misma. Es además microbiólogo, virólogo, inmunólogo, campos en los que también yo estoy, o estaba, mejor dicho, implicado. Mariano Esteban es en la actualidad profesor de investigación vinculado a Zonoren, al Centro Nacional de Biotecnología, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y jefe del grupo de postvirus y vacunas. Es natural e hijo predilecto de Villalón de Campos, Valladolid. Se licenció en farmacia en el 67, en ciencias biológicas en el 72, obtuvo el título de doctor por la Universidad de Santiago en 1970 en la especialidad de microbiología. Entre 1970 y 74 trabajó como postdoc en el Centro Nacional de Investigaciones Médicas de Londres, lo acabo de decir, siendo contratado posteriormente como instructor en el Departamento de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad Rutgers de Nueva Jersey, en Estados Unidos. Tras una breve estancia en el 78 en Europa, en el Centro de Biología Molecular en Gante, volvió a los Estados Unidos porque en el 79 se le concedió la plaza de profesor titular en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina de la Universidad del Estado de Nueva York. Y continuó allí porque en el 82 fue profesor asociado y en el 85 catedrático de la Facultad de Medicina de esta universidad. En 1987 comenzó su regreso a España. Fue nombrado profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en el 92 regresó ya definitivamente para dirigir el estrenado, el Centro Nacional de Biotecnología, el CNBS,
del Consejo Superior, cargo que ocupó durante los siguientes 11 años. Para llenar de contenido humano el nuevo centro, en un periodo corto reclutó excelentes líderes científicos y el centro adquirió credibilidad internacional como lugar de excelencia en investigación biotecnológica en las áreas de salud humana y animal, agricultura y medio ambiente. Además, el CNV fue un polo de atracción de empresas estableciéndose modelos de colaboración con compañías nacionales e internacionales. El CNV ha sido evaluado varias veces y como centro de excelencia en biotecnología. Mariano Esteban es miembro de prestigiosas sociedades internacionales, cito algunas solo: American Society of Microbiology, American Society of Biology, British Society of Microbiology, Sociedad Española de Microbiología, Harvard Society, etcétera, un largo etcétera. Ha participado y participa en varios comités europeos, especialmente miembro del Programa Europeo contra el SIDA en el 94 y el 97, miembro de la iniciativa COS-STD para el programa europeo de vacunas antivariólicas, miembro de la Acción Concertada Europea contra Malaria, miembro del Grupo Externo de Expertos de la Comisión Europea, clave 2, puedo traducir, control de enfermedades infecciosas en el 5º programa Marco, miembro del Grupo de consejeros expertos en vacunas y productos biológicos de la Organización Mundial de la Salud, miembro del grupo de la Fundación Científica de la República de Irlanda, miembro de la Fundación Europea de Ciencias, miembro del Grupo para Investigación de Infraestructuras en Ciencias Biomédicas de la Fundación Científica Europea, etc. El profesor Mariano Esteban acumula una larga carrera reflejada en su obra escrita, citada y discutida en 16.243 trabajos publicados en revistas con índice de impacto, ya que cuenta con un índice H de 70, alrededor de 70, valor que oscila según la base de datos. Perdonen que les recuerde que este es el índice inventado por el físico de la Universidad de San Diego de California, el profesor Hills, en el 2005, es decir, hace muy poco tiempo, y que es universalmente aceptado y que indica el número de publicaciones que tienen más citas que el valor numérico del índice correspondiente. En el caso que nos ocupa 70, significa que hay 70 publicaciones de Mariano Esteban que cuentan con más de 70 citas en 70 trabajos diferentes. El propio profesor Hills, que contaba con un H de 49, dejó dicho que con muchas limitaciones, y existen, un índice de alrededor de 20 indicaba una carrera científica exitosa. Me encuentro entre estos. Sí, de 40, de un científico notable, como los que se encuentran en las principales universidades del mundo. Sí, de 60 y superior, la típica de individuos únicos. Así es el caso que hoy nos concierne, que hoy nos ocupa. El profesor Mariano Esteban debutó en su carrera con una primera publicación en 1972, nada menos que en Nature, en la revista Nature, la revista número 1 mundial en ciencias. Trabajo que cuenta con 139 citas, donde se descubre que el interferón, una proteína del sistema inmune, inhibe la síntesis proteica de los virus. Fue el inicio de una carrera de éxito, entre las que se encuentran más de 40 publicaciones citadas o discutidas específicamente en más de 100 otros trabajos de investigadores publicados en revistas de impacto. En la profundización del tema de este primer trabajo reside el motivo de las publicaciones con mayor éxito. Por ejemplo, la importancia de la quinasa PKR en biología celular, donde desde la actividad antivírica hasta la antitumoral, así se titula este trabajo, así como sobre los mecanismos de la acción apoptótica inducida por la PKR, es decir, de esta proteína quinasa dependiente de ARN de doble hebra, inducida por interferón
que inhibe el factor 2 alfa y, por lo tanto, la traducción de las proteínas, y por eso es antivírico. Este aporte al conocimiento biológico, entre otros, es una de las investigaciones estrella de la etapa del 77 al 87 en la Universidad de Nueva York. Es muy difícil resumir, sin resultar pesado, el trabajo abundante, pero sí anotar que sus 10 obras de mayor impacto se han publicado desde su última etapa, desde Madrid. Conclusión: no volvió a la patria vacío ya, como tantos otros casos ha ocurrido. Acudo para esta síntesis a la nota del currículum vitae resumida que él tuvo la amabilidad de enviarme. El interés de la investigación Mariano Esteban se ha centrado en el conocimiento de la biología molecular de agentes patógenos como los virus, para de esta forma desarrollar procedimientos que permiten el control de las enfermedades infecciosas. Sus descubrimientos sobre la biología del virus vacunal, que fue utilizado como vacuna para erradicar la viruela, le ha servido para generar nuevas vacunas contra enfermedades prevalentes como el SIDA, la hepatitis C, el virus chikungunya, la malaria, la leishmaniosis, habiendo sido pionero en el campo de las vacunas al desarrollar procedimientos de inmunización combinada de vectores, prime boost, es decir, primo vacunaciones y recuerdo, que incrementan la respuesta inmune celular y confieren protección frente a distintos patógenos. Estos protocolos de vacunación están siendo experimentados en ensayos clínicos 1 y 2 contra patógenos y cáncer. Su grupo ha generado 2 vacunas contra el VIH, el subtipo B y C, que están siendo utilizadas en ensayos clínicos en fase 1 y 2 en Europa, y otros prototipos vacunales con la estirpe Vilicannivac, que actualmente están siendo ensayadas en Europa, en Estados Unidos y próximamente en África. Actualmente ha iniciado el desarrollo de nuevas vacunas contra la enfermedad neurodegenerativa, contra Alzheimer. En esta academia y en todas esto lo vimos con una gran esperanza. Y el cáncer de próstata, así como una nueva generación de vectores con mayor capacidad inmunógena y oncolítica, es decir, antitumoral. Las contribuciones científicas de Mariano Esteban sobre el modo de acción de los interferones han sido pioneras, potenciando el interés clínico de estas formas como agentes antivirales y antitumorales. Estudios recientes en su laboratorio han demostrado el papel que varios de estos genes inducidos por los interferones tienen como reguladores de la muerte celular programada, apoptosis, lo que servirá para establecer pautas terapéuticas más eficaces en el uso de los interferones en pacientes con tumores y terapias génicas. Estas contribuciones científicas representan más de 330 trabajos publicados en revistas internacionales de impacto y unos 320 comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. En su laboratorio se han formado estudiantes de varias nacionalidades y recibe periódicamente profesores visitantes. Ha dirigido 30 tesis doctorales y actualmente trabaja en su laboratorio unas 12 personas pre- y postdoctorales de las distintas nacionalidades. Participa en actividades académicas del máster universitario de la Autónoma de Madrid, de la UNAM, que se llama Enfermedades Infecciosas y Sistema Inmune. Ha impartido un gran número de conferencias en varios países y ha organizado cursos, talleres, ha organizado congresos internacionales y nacionales, les hago gracia de los mismos. Ha obtenido varias distinciones científicas, entre ellas el premio del Consejo de Salud de Nueva York, el premio de la Universidad de Estado de Nueva York, farmacéutico del año, el premio Iberdrola de Ciencias para Profesores Visitantes, el premio de la Sociedad Española de Virología. Ha sido fundador y presidente de la primera asociación de profesionales españoles en el extranjero. Es fundador y miembro de la Fundación Europea contra el SIDA. En el 2006 fue nombrado académico de número de la Real Academia de Farmacia de España. En el 2012
fue nombrado presidente, votado como presidente, habiendo sido reelegido en este pasado 2015. Actualmente, el grupo de Mariano Esteban dirige una investigación hacia la traslación de la investigación básica a la clínica, basado en la optimización de los postvirus vectores, el ANCARA, el MVA y el NIVAC, y la identificación de los mecanismos inmunes responsables de la activación de poblaciones celulares específicas y su correlación con la protección frente a patógenos. El objetivo final es obtener vacunas seguras y eficaces contra distintas enfermedades humanas y animales que pueden ser utilizadas en ensayos clínicos y comerciales. Solo un apunte más. En nombre de la Academia, agradezco a Mariano Esteban, que fue el ponente del Instituto de España, redactor del informe positivo de nuestros actuales estatutos. Gracias en nombre de esta corporación. He dicho. Agradezco la presentación del profesor Martínez, que ha sido muy brillante. El título de la conferencia que va a presentar el queridísimo señor doctor don Mariano Esteban Rodríguez es Vacunas de vinculación antigénica vírica frente a enfermedades de la niña. ¿Con el permiso? Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España, excelentísimos señoras y señores académicos, excelentísimo señor Antonio Martínez, por sus amables palabras, y la verdad que me deja también, digo, ahí va, pues eso quiere decir que ha transcurrido mucho tiempo. Y la verdad que es un placer estar en una academia hermana, en una academia en la cual perseguimos los mismos objetivos, es decir, buscamos la mejora en sanitaria, tanto animal como humana, y yo creo que precisamente las aproximaciones son básicamente las mismas, es decir, tratamos de curar enfermedades. Entonces, mi charla de hoy va a ir dirigida más hacia el sentir de cómo abordamos distintos temas. El profesor Martínez ha elaborado una disertación sobre actividades que venimos realizando y que le agradezco enormemente sus amables palabras y que me hacen pensar a uno mismo. Dices, pero bueno, ha transcurrido mucho tiempo, no obstante seguimos igual. O sea, a mí cuando me preguntan en el laboratorio, pero bueno, Mariano, ¿qué pasa? ¿Que tú eres incombustible? Digo que no, o sea, aquí todos tenemos nuestras limitaciones. Lo que pasa es que mantenemos ese entusiasmo, esas ganas de seguir trabajando porque pensamos que podemos contribuir a algo. Aunque el tema que les voy a presentar, no puedo decirles al final del mismo que hemos conseguido el objetivo, pero y si me da tiempo le puedo presentar un tema adicional, como mencionaba el profesor Martínez, en chikungunya. Ahí sí que puedo decir hemos conseguido el objetivo, es decir, desarrollamos una vacuna con 100% de eficacia. Pero voy a empezar con la parte más difícil, y es el tratar de entender enfermedades y cómo podemos desarrollar vacunas realmente que nos permitan su control. Sabemos que la vacunación es el remedio más eficaz que tenemos para luchar contra las infecciones, y no solamente infecciones, sino muchos tipos de patología. Y yo creo que eso es lo que nos da la gran ventaja. Sabemos cómo curar enfermedades, pero sin embargo hay otras muchas para las cuales no tenemos vacunas eficaces. Y aquí pongo simplemente algunas de ellas. Quizás en la presidencia les va a ser más difícil ver las imágenes. Vean, tienen allí el monitor, nada. En las cuales menciono aquí algunas de ellas, sobre todo la infección producida por el VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana, pues que con una incidencia todavía muy alta, aproximadamente en la situación, en 2016 estamos en 1.2, 1.3 millones todavía de muertes en el año. Es decir, es la enfermedad infecciosa
vírica que más impacto tiene en la salud a nivel global. Tenemos hepatitis, hablaré más sobre qué procedimientos estamos intentando para conseguir una vacuna realmente. Hepatitis C, que también es otra de las grandes enfermedades, 170 millones de personas infectadas, y gracias al desarrollo de nuevos fármacos. Y estos fármacos se han basado básicamente en el conocimiento que la investigación sobre el VIH ha producido. Y aquí quiero resaltar que la investigación básica siempre es la base de todo y es la que realmente contribuye y seguirá contribuyendo al desarrollo de otros procedimientos que son más aplicados. Pero la investigación básica es clave en ese sentido. Y la verdad que ha servido para el desarrollo de fármacos contra hepatitis C, y gracias a eso muchas personas actualmente se están curando y están viviendo gracias al desarrollo de esos fármacos, pero aún así hay mucha gente que no llega, porque por problemas de localización, costes y demás, y necesitamos vacunas también. Malaria, ¿qué decir de malaria? Que es alrededor del 40% de la población está expuesta. Se habla últimamente de una vacuna, pero esa vacuna tiene un efecto limitado, como veremos también para el VIH. Y más de 500.000 de personas mueren anualmente, mayoritariamente niños. Es decir, tenemos un problema grande. No tenemos una vacuna todavía eficaz. Es decir, eficaz que te proteja en un porcentaje elevado. Dismanía es otra enfermedad parasitaria, que en menor incidencia, pero aún así un número elevado de personas en riesgo, 350 millones. Tuberculosis, que está incidiendo grandemente en la población, con un número de muertes muy alto. Y aquí es donde los antibióticos están siendo cada vez más limitados. Luego necesitamos desarrollo de vacunas también, porque el número de muertes es más de 1,5 millones de muertes anuales. Cáncer, que decir del cáncer, que es la enfermedad después del cardiovascular, es la enfermedad que mayor número de muertes también está produciendo. Y hoy en día, gracias a la biología molecular, el conocimiento de funcionalidad, de cómo distintos genes intervienen en el desarrollo tumoral y entender la metástasis, se está abordando ahora el desarrollo también de vacunas frente al cáncer. Enfermedades neurodegenerativas, pues exactamente lo mismo, vamos entendiendo a nivel molecular y vamos tratando de aportar herramientas. Bien, dicho esto, les voy a hablar y voy a poner el ejemplo de una de ellas. Es decir, tenemos la pandemia de VIH, tenemos una enfermedad, y les voy a transmitir un poquito cómo hemos ido desde la investigación básica per se, desde el laboratorio a la clínica. Y creo que ha sido un ejercicio que hemos hecho aquí en España, y eso creo que también es significativo, es decir, que podemos abordar temas y podemos contribuir a la mejora de los mismos. Desde el punto de vista, la pandemia global del VIH pues, es realmente dramática, desde que apareció en 1981 sigue produciendo gran número de muertes y se extiende por todos los continentes. Entonces, en España seguimos manteniendo un índice de infecciones anuales que se mantiene prácticamente constante, y la gente joven pues está perdiendo, ya simplemente ni se acuerdan siquiera, y es un problema porque no tenemos, hay mucha gente que está infectada y que no lo sabe. ¿Qué sabemos este es un virus, el virus de la inmunodeficiencia humana, que está extendido por todos los continentes, y es un virus que tiene varios subtipos, es decir, que varían genéticamente. En su genoma es un virus RNA de 10 kilobases, 10.000 nucleótidos, realmente pequeño, pero sin embargo causa una infección dramática. Y hay varios subtipos que son los más prevalentes, que se llaman el subtipo B y el C. El subtipo B en España, Europa, todas las Américas, Australia, y el subtipo C mayoritariamente en las zonas asiáticas y en Sudáfrica. En la parte del continente africano, la parte ya centro-sur. Y sobre esto hemos dirigido el objetivo de nuestras investigaciones. Ven ustedes el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no? Una morfología típica vírica con un nucleoide en el interior, una membrana externa, y en el interior tiene dos copias de RNA de 10 kilobases, y este es el culpable de todo. Parece mentira. Nosotros trabajamos, y ahora presentaré, con un virus muchísimo más complejo y que entendemos en mejor medida cómo lo podemos controlar.
pero sin embargo este es francamente difícil. Pero está revolucionando la biología en sí misma, la inmunología, la genética, es rompedor en todas las áreas y está también el tratamiento, el desarrollo de anticuerpos monoclonales de amplio espectro de acción que se están utilizando esos conocimientos en terapia antitumoral. Es decir, está abriendo campo continuamente, ¿no? En cuanto a conocimiento de este virus, lo que significa en el entendimiento de nosotros mismos. Y es una célula CD4, que es la célula diana del virus, que es una célula clave en el sistema inmune. Sin este tipo de células perdemos toda la respuesta frente a patógenos y ahí tenemos un gran problema. Entonces, el abordaje es decir, bueno, sabemos, y es impresionante el avance espectacular de la industria farmacéutica, cómo la industria farmacéutica se puso a trabajar sobre con una presión mediática muy importante de desarrollo de fármacos que realmente sirvieran para controlar la infección por el VIH. Y esto se ha venido realizando desde el principio. Primero fue entender la biología molecular del virus, que fue espectacular desde la década de los 80, los 90, y cómo fuimos entendiendo cómo se replica este virus, cómo penetra en el interior de la célula, que una enzima reversa transcriptasa, que mereció el premio Nobel de Medicina, por al ser una enzima que copia el RNA-DNA, y luego cómo se integra procesos de transcripción, replicación, integración en el genoma, y una vez que se integra en el genoma permanece de por vida de la célula en sí mismo. Y luego cómo sale este virus de la célula, y todo este proceso, que no voy a entrar en ello, sino simplemente simplificarlo, ha servido para desarrollo de fármacos. Es impresionante, la verdad, no se había hecho jamás en la historia unos avances tan rápidos sobre un agente causal de una enfermedad y cómo se le ha podido atacar a distintos niveles. Desde la entrada del virus, desde los procesos de transcripción, copia ADN, su integración, salida del núcleo, formación de viriones y los viriones, el proceso de salida del virus. Todo esto se ha hecho con lo que se llama la terapia antirretroviral, que sabemos que suprime la replicación viral, restablece la población de células CD4, no cura, pero reduce la progresión de la enfermedad, aumenta la vida del paciente. Esta era la enfermedad, como pasaba antiguamente la viruela o y otras, donde estabas marcado de por vida. Si estabas infectado, estabas muerto. Ese era, yo que vivía en Nueva York en toda esta época, pues era un estigma, era tremendo, y una causa terrible para la familia, para todo, lógicamente la persona, que se veía que no tenía remedio, que no había nada que se pudiera utilizar para el controlar la enfermedad. Bueno, como digo, gracias a esos avances espectaculares, y hay que agradecer a la industria farmacéutica el esfuerzo que ha venido realizando y sigue realizando sobre este tipo de moléculas, pero un problema es que, aunque aumenta la vida del paciente, sin embargo, no cura. Entonces, el virus permanece en estado latente. Es difícil también que llegue a toda la población mundial por los problemas, lógicamente, de la situación donde se encuentran las personas infectadas, muchos países muy pobres, incluso los que reciben los antirretrovirales los venden por alimentos, es decir, es realmente dramático, y por lo cual la Organización Mundial de la Salud considera que se necesita una vacuna segura y eficaz. Bien, ¿qué es lo que se ha hecho hasta ahora en cuanto a vacunas? Ha habido un esfuerzo muy grande y se han hecho ensayos clínicos, llamado fase 3, sobre varias vacunas, pero solamente sobre cuatro ensayos realmente, de los cuales solamente uno ha dado un resultado, que es en la parte baja de la diapositiva, que ha dado una eficacia, por así decir, de un 31.2, es decir, una eficacia muy limitada. ¿Eso es suficiente? No es suficiente, lógicamente. Y esto estaba basado en el uso de dos vectores. Bueno, un vector que se llama de Canary Pox, que es un vector de postvirus, que es semejante al virus, pertenece a la familia del virus que se utilizó para erradicar la viruela, de lo cual os hablaré más, y esto fue hecho con 15.000 personas en dos grupos, uno de placebo y el otro vacunado, y se vio una protección del 31%. Esto sirvió de acicate para que la comunidad científica se entusiasmara un poco, porque había una depresión total en cuanto a que se consideraba que era imposible. Había detractores que decían que una vacuna frente al VIH era imposible, y
teníamos que desarrollar algo distinto. Sin embargo, esto ha servido de base para el tratar de mejorar o desarrollar procedimientos de vacunación. ¿Qué sabemos o consideramos que es importante para una vacuna que sea eficaz? Pues lo que es la inmunología en sí misma, es decir, lo que sabemos por las vacunas, que tienes que producir una respuesta humoral, anticuerpos, celular, que produzca células y linfocitos T citotóxicos que ataquen la célula que está expresando los antígenos del patógeno, que esta sea una respuesta de anticuerpos neutralizantes amplia, duradera, y sobre todo el problema aquí está, podemos conseguir la eliminación de los reservorios virales. Esto es algo que hasta hace poco se consideraba imposible de exponer. Simplemente decir que quieres eliminar los reservorios virales se consideraba está loco, porque no tenemos todavía mecanismos, pero sí ahora, y lo expondré luego, sí empezamos a dirigir también el desarrollo de pautas terapéuticas con esa finalidad, eliminar la célula infectada en el organismo, cosa que está oculta en distintos nichos y hay que sacarla de ahí, activarla para que se descubra y podamos eliminarla de una forma dirigida. Brevemente, una célula en el organismo, si uno activa la población de células del sistema inmunológico, pues los linfocitos T son claves, y una vez que estos se activan por durante un proceso infectivo, una célula infectada que actúa como célula presentadora de antígenos, es reconocido, activa linfocitos T, estos linfocitos proliferan, producen una serie de moléculas inmunomoduladoras, y aquí hay una activación también de dos poblaciones celulares que llaman CD4 y CD8, que son, estas células se van a tener una memoria, que una vez que ven una célula, ven el patógeno, se van a activar y van a producir lo que llamamos un efecto memoria, una actividad que va a reconocer distintos antígenos del patógeno. Y esto es básicamente un esquema simplificado de lo que se trata en un proceso de vacunación. Activar una población del sistema inmunológico, que son las células de tanto T como B, y que se produzcan lo que se considera como anticuerpos neutralizantes y células T citotóxicas o que sean capaces de desarrollar esa inmunidad. ¿Cómo estamos desde ese punto de vista? ¿Qué aproximaciones se están utilizando para el desarrollo de vacunas? Y aquí es un ejemplo de qué tipo de vacunas se están utilizando. Vacunas basadas en DNA, también en RNA, hoy en día, cada vez viendo a ver en qué medida tanto las vacunas de DNA como las vacunas de RNA, cómo pueden realmente de ser activadores iniciales de una respuesta, es la primo, o sea, el efecto priming que llamamos, junto con lo que llamamos el efecto, el booster de segunda activación, mediante vectores de adenovirus, poxvirus y subunidades proteínas purificadas. Estos son una combinación, hay otros vectores también que se están utilizando, pero estos son los principales que se están actualmente en ensayos clínicos. De lo que sí que voy a hablar es de uno de ellos, como vectores de postvirus, que es lo que venimos trabajando desde hace muchos años, tanto como vacuna profiláctica y terapéutica. Entonces, el objetivo fue decir, ¿podemos desarrollar una vacuna profiláctica o terapéutica? Y la base está en dos de los variantes de la familia de estos virus, que, como digo, uno de sus agentes más patógenos fue el virus de la viruela. Y ese, gracias a disponer de una vacuna, se consiguió erradicar la única enfermedad humana que se ha erradicado, vírica, que se ha erradicado de este planeta. Y disponemos de dos variantes de este virus, uno que llamamos MVA y otro que se llama NAIVAC, es decir, son estirpes de virus. Este se ha conseguido durante pases sucesivos en células embrionarias de pollo, y este de abajo se ha conseguido por eliminación selectiva de determinados genes. No voy a entrar demasiado, sino enseñarles cómo este es el DNA, prácticamente 200 kilobases, y se ha conseguido eliminar una serie de genes o de secuencias de este virus que lo han atenuado, y es un virus realmente atenuado. Ven aquí la forma de virus, y esto realmente sería
como el vehículo, por eso se titula el título de la charla la vehiculización, utilizando este como sistema de transporte. ¿Y por qué? Pues porque vamos a incorporar en el genoma de este virus secuencia que codifica por antígenos del VIH, en este caso, y vamos a hacerlo con 4 genes en sí mismos. Y la ventaja que tiene es que una vez que lo hemos insertado, el virus va a penetrar en una célula y va a producir antígenos virales y antígenos del VIH. ¿Qué va a pasar? Que este proceso no va a seguir, el proceso de replicación viral no se produce progenie y solamente es la célula infectada inicial es la que va a expresar los antígenos del VIH. Bien, si lo ven aquí, este sería lo que es el ADN del virus. Aquí le hemos insertado en esta zona una secuencia de DNA que codifica para antígenos del VIH, GAP-POLNEZ, 3 antígenos por un lado, y con otro promotor que dirige la expresión de otro antígeno, es el de la envuelta o envoltura que del VIH. Estos serían los 4 antígenos y este sería el vehículo en el cual en el genoma hemos incorporado estos 4 genes. O sea, el resto es DNA del vector en sí mismo, que llamamos MVA. Voy a ir brevemente. ¿Qué es lo que vemos en una célula infectada? Efectivamente, si hacemos una tinción para expresión de la proteína de la envoltura del VIH, vemos que hay una cantidad grande de antígeno. Si miramos para otra de las proteínas del VIH, vemos también que hay una gran cantidad de antígeno producido en la célula. Esto en sí mismo conlleva a decir, bueno, lo importante es decirles que no hay producción del virus VIH aquí, sino simplemente de 4 antígenos, nada más. Y solamente donde penetra el virus es donde se va a expresar ese antígeno. Y lo que hemos hecho, que lo voy a simplificar, es determinar qué pasa durante todo este proceso. Y esto fue el identificar cómo ocurre el proceso, por qué una vacuna actúa. Y lo que hemos identificado es cómo interacciona. Hay varias interacciones que son importantes. Es decir, cuando uno inyecta el vector, el vehículo, por vía intramuscular o por cualquier otra ruta intradérmica, este vector interacciona con unos receptores en la membrana de la célula que activa una serie de señales que van dirigidas al núcleo y activa la expresión de una serie de moléculas que llamamos quimoquinas, que son moléculas reguladores de la respuesta innata, de la respuesta inmediata, que se produce en cuestión de minutos, o en un periodo de tiempo muy corto, entre las primeras 24 horas antes. Una vez que este vehículo penetra también en la célula, hay otra interacción con otra proteína que actúa a nivel mitocondrial también activando la transcripción, en este caso de genes de interferón, tipo 1 que se llama, los cuales este interferón, esta proteína, sale de la célula, interacciona con su receptor y activa una cascada de señalización también, que son moléculas que son dependientes de interferón. Pero además, también por otro lado, activa lo que se llama el inflamasoma, es decir, también otras moléculas que son independientes y van a activar otra ruta, que es la ruta inflamatoria. Es decir, que en el contexto de una sola célula, para entender cómo actúa una vacuna, es decir, bueno, pues ¿qué me pasa? Usted me mete aquí y oiga, señor, que veo aquí una pequeña reacción o algo así, pues eso se produce, esa reacción, por este proceso, como digo, de moléculas que se están secretando al medio y están activando ese tipo de respuesta. Bueno, esto para simplificar lo que está ocurriendo a nivel intracelular. Voy ahora a entendemos un poquito qué está pasando a nivel molecular, pero vamos a pasar, y con esto, ¿podemos llegar a la clínica con esto? ¿Qué podemos hacer? Antes uno tiene que seguir varios pasos. Primero, ensayos preclínicos y luego pasar a clínico. ¿Qué tipo de ensayos preclínicos? 2 tipos de animales nos pide: ratones y macacos. Entonces, brevemente, iniciamos ensayos preclínicos en ratones con la finalidad de ver dónde se localiza el vector, y si vemos en ratones con un gen que en este caso la luciferasa, pero vamos, que vemos exactamente dónde se ve claramente la zona donde aquí se ve en azul y en verde, donde hay expresión del antígeno o antígenos.
Si lo hacemos por vía, en este caso intraperitoneal, vemos donde se va produciendo el antígeno, pero veis que al cabo del tiempo desaparece totalmente. Si lo utilizamos un virus que es replicativo, pues, y que no deseamos que siga replicándose, vemos lo que pasa. Y en este caso, pues no queremos que siga más allá de los 2 días. Si es por vía intramuscular, pues vemos que se localiza simplemente donde le hemos puesto la vacuna. Es decir, esto, y si analizamos en distintos tejidos, vemos que el virus solamente va dirigido a la zona donde se le ha inoculado. Si hacemos experimentos de ver si se activan respuestas inmunológicas, vemos que si uno hace lo que llama el prime boost, es decir, se le activa y se inmuniza inicialmente con un vector de ADN que expresa los mismos antígenos del VIH que queremos en el vector llamado MVA o Naivax, el poxvirus, y medimos respuestas inmunológicas. La respuesta inmunológica la medimos se extrae el bazo, se estimula con péptidos específicos, no voy a entrar en ello, y se aísla por citometría de flujo poblaciones de células que son específicas de esa población. Es decir, sabemos que han sido estimuladas y vemos que hay un incremento, que sabemos que estás incrementando la población de células específicas, linfocitos T, en este caso CD8, y este tipo de células son indicadores de que estamos consiguiendo el efecto deseado. Bueno, me voy a ir brevemente. Paso a ensayos preclínicos en monos. Lógicamente los monos tenemos que demostrar que también se cumplen estos preceptos y que hace algo más que respuesta inmunológica. ¿Nos protege? Sí o no, pero el virus que tenemos que utilizar en monos no es el VIH, sino es un virus de la inmunodeficiencia del simio, que es un SIV que llaman, virus de la inmunodeficiencia del simio. Y hacemos construimos vectores que son iguales que los que he mencionado anteriormente, pero en lugar de contener el GAP-ONF del VIH, contiene el GAP-ONF del SIV y la envuelta del VIH. El caso es que si uno hace una inmunización ahora en macacos con un vector de DNA seguido por el vector de MVA, que expresa los 4 antígenos del VIH, y luego le hace un desafío con el virus del simio, y ve protege o no protege, la respuesta es bien sencilla. Los vacunados están protegidos, los no vacunados no están protegidos. Esto es claro. Esto nos sirve para el siguiente paso, es decir, vamos a clínica. Estoy hablando de años de trabajo, pero rápidamente. Sí, uno tiene que analizar también que los tejidos no hay ningún tipo de alteración, y esto lo hace a nivel patológico, por tinción de tejidos, de cerebro, pulmón, etcétera, ver que no hay ninguna alteración morfológica de los tejidos. Bueno, de ahí pasamos a ensayos clínicos. El ensayo clínico es más complejo porque hay que conseguir todos los protocolos, la agencia reguladora del medicamento, y esto es un proceso largo y caro. A medida que vas avanzando en clínica, que es el objetivo y que es donde tenemos un problema, que en España, donde hay poca ayuda para realización de ensayos clínicos fase 1, hay más ensayos clínicos fase 3, fase 2 avanzada, fase 3, porque la industria farmacéutica es la que lo financia. Y aquí vamos viendo, voy a presentar un ensayo clínico tres ensayos clínicos que hemos llevado a cabo en España, de estos en los cuales hemos vacunado individuos. En este es un profiláctico con 3 dosis de este vector de MVA que expresa los 4 antígenos del VIH, y la pregunta que nos hacemos aquí es simplemente si en estos individuos se produce respuesta inmunológica que sea específica frente al VIH, es decir, si conseguimos parámetros inmunes que puedan ser relevantes desde el punto de vista inmunológico, es decir, si vamos a activar en el organismo de estas personas ese tipo de respuesta. Primera pregunta, ¿es segura la vacuna? Y la respuesta es sí. Se analiza una serie de parámetros en estos individuos que han sido vacunados comparado con los placebos, y una serie de esto se realiza en los hospitales correspondientes, que en este caso era el Clínico de Barcelona y el Gregorio Marañón de Madrid. Y luego uno puede medir anticuerpos en suero, en circulación, para ver si hay anticuerpos específicos frente al VIH, y lo que puede ver es que inclusive al cabo de un año vemos que hay una alta producción, todavía se mantienen, hay una cierta caída, pero se mantienen anticuerpos
al cabo del tiempo. Es decir, estos individuos que les hemos vacunado con 3 dosis a tiempos distintos, aislamos suero de esos individuos, aislamos sangre para extraer las células, los linfocitos B y T, y en esta población podemos analizar si realmente se cumplen estos parámetros. Y vemos que aislamos linfocitos CD4 y CD8 de memoria y vemos que se mantienen en esta población al cabo de un año. Es decir, que luego estamos cumpliendo con esos principios de activación de poblaciones inmunológicas que consideramos importantes. Medimos también respuesta a anticuerpos frente al VIH y vemos que también hay producción de anticuerpos. Luego, esta vacuna profiláctica nos está dando, también si vemos memoria y qué tipo de células de memoria, son lo que llaman células efectoras de memoria, que son tipos de células que juegan un papel importante en protección. Y lo sabemos por los ensayos, por publicaciones y ensayos que se han hecho en monos, viendo la protección frente al virus de la inmunodeficiencia de simio, y vemos que estas células efectoras de memoria son claves para la protección. Bueno, hasta aquí muy bien. Decimos, bueno, tenemos un ensayo profiláctico y hemos conseguido una cierta propiedades, que son que la vacuna es segura, que la mayoría de los voluntarios respondieron y producen células CD4 y CD8, el efecto inmune es amplio, duradero, y se inducen anticuerpos frente al VIH en prácticamente todos los vacunados. ¿Qué pasa si estos individuos que han sido vacunados durante un año los revacunamos al cabo de 4 años? Y este es otro ensayo que esto no lo hemos publicado, eso está enviado a prensa, a publicación actualmente. Bueno, está enviado, todavía no está en prensa, quiero decir. Y en este caso vemos que en individuos que primero recibieron 3 dosis de la vacuna. Al cabo de 4 años se les ha vuelto a dar una dosis en esta parte. Y después de la dosis, al cabo de distintos tiempos, se aislaron células de sangre periférica y suero, se obtuvo el suero y se analizaron una serie de parámetros. Decirles que en estos parámetros vemos que hay respuestas inmunes también, que hay una buena respuesta frente a después de la 4ª dosis. Inicialmente estos individuos habían perdido ya en una proporción aproximadamente el 78%, habían perdido ya, algunos respondían, todavía tenían células memoria, pero otros no mantenían células memoria, sino que al recibir una dosis, al cabo de 4 años se activaron rápidamente, tenían una pequeña población que respondieron rápidamente, en el 100% prácticamente, y lo vemos también aquí al cabo del tiempo. Es decir, que producen anticuerpos claramente una vez que reciben una dosis al cabo de 4 años. Luego estos individuos respondieron bien y sabemos que también responden a la vacuna prácticamente todos los individuos frente a lo que es el vector en sí. Bien, luego la conclusión es que estos individuos prevacunados mantienen respuestas en el 20% de los voluntarios al cabo de 4 años, pero cuando se les da otra dosis, todos responden prácticamente. Bien, ¿qué pasa si ahora utilizamos individuos que están infectados por el VIH? Y aquí ya son palabras mayores, ¿no? Entonces, este es otro ensayo que hemos llevado a cabo en individuos infectados que recibieron también lo mismo, eran 30 individuos, 20 recibieron la vacuna y 10 placebos. Estos individuos que están infectados por VIH y tratados con terapia antirretroviral. Y aquí lo mismo se llevó a cabo, se les vacunó en 3 dosis al cabo de distintos tiempos, 0, 4 y 16 semanas, y después se les siguieron parámetros de análisis en sangre y en suero. Vimos que en estos individuos vacunados, de nuevo la vacuna era segura, es decir, no tenía efectos secundarios en estos individuos, y había unas respuestas inmunológicas activas que inducían también producción de células CD4 de memoria frente al VIH. Y que quería decir que estamos en una situación también positiva de inducción de respuestas inmunes. También respondían hacia el vector, quiere decir que los individuos vacunados no habían perdido la capacidad de producir respuestas frente a la vacuna, es decir, que se activaban y respondían estos frente al propio vector.
Luego quiere decir que esos individuos no han perdido todavía la capacidad de responder frente a una vacuna. Y lo que es también interesante, aunque esto te indica que aquellos, una vez que se les retira la terapia antirretroviral a estos individuos que han sido vacunados, y si ahora les retiramos la terapia antirretroviral, la pregunta es, ¿se mantiene el control o estos individuos, el virus vuelve otra vez? Y aquí es donde tenemos la dificultad. Entonces, lo que sí vemos es que rápidamente el virus emerge, y eso es impresionante, por eso todos los pacientes están tratados con terapia antirretroviral, tienen que seguir manteniendo el tratamiento, porque el virus aparece en semanas, pero rápidamente. Y aquellos que han sido vacunados, vemos que hay un cierto retraso en unos individuos, hay un retraso al principio, en unas semanas, pero luego vuelve en unos individuos más rápidamente que en otros individuos que se mantiene ligeramente más controlado. Y eso es importantísimo, porque nos está indicando que estamos consiguiendo algún efecto positivo de la vacuna en esos individuos. Y este es el objetivo que queremos. ¿Cómo podemos controlar a estos individuos infectados el virus? Y las conclusiones que sacamos de este ensayo es que la vacuna es bien tolerada, que activa respuestas inmunes específicas, CD4, y también mantiene la población de células CD8 específicas, y después tiene un cierto retraso, pero no elimina la infección. Creo que eso es algo muy importante. Por eso, el objetivo está en cómo podemos mejorar este tipo de presentación de antígenos y de vacuna. Y aquí es donde hay un esfuerzo grande a nivel mundial de cómo podemos incrementar este efecto y realmente eliminar. Una aproximación que seguimos esta es la proteína de la envuelta, y lo que estamos haciendo es cómo podemos mejorar, tratar de producir anticuerpos de amplio espectro que quizá sean capaces de controlar mejor la infección, por un lado, y también cómo mejorar la respuesta de las células T, CD4 y CD8. La producción de una envuelta mucho más eficaz la estamos consiguiendo utilizando ahora expresando un gen que codifica para la proteína trimérica de la envuelta. Esto lo hemos hecho viendo en la expresión de la proteína. Este es un trabajo que está en prensa y que saldrá, me parece que ha salido hoy. Y vemos que este vector también produce lo que se llama pseudopartículas en cantidad muy grande en la célula, que son las que van a actuar como células presentadoras, y vamos a ver si conseguimos mejores beneficios. Estas son las partículas, que es idéntico al virus, al VIH, pero están vacías, no contienen información genética del virus. Lo que hemos hecho es un ensayo idéntico al que se hizo en Tailandia con 16.000 voluntarios, pero lo hemos hecho en monos utilizando, solamente se fijan en la parte superior. Este es un ensayo idéntico al que se hizo en Tailandia con 16.000 voluntarios, pero lo hemos hecho en monos. Estos son experimentos carísimos, hablamos de millones de dólares, y en el cual se administró el mismo protocolo que en Tailandia, con estos vectores que hemos generado, que expresan ahora estos antígenos modificados del VIH, una proteína trimérica compacta y pseudopartículas del VIH. Y les hemos administrado en un protocolo de vacunación de 2 dosis y luego otras 2 dosis al cabo de 12 semanas y 24, en el cual se mezcla juntamente con una proteína, y hemos comparado el vector que se utilizó en Tailandia con este nuevo vector, con la finalidad de ver si realmente mejoramos. Brevemente, le voy a decir que sí, que realmente mejoramos, no voy a entrar en estos detalles, y mejoramos en cuanto a la calidad de la respuesta que conseguimos con estos vectores. Y bueno, estos son datos que ya, como digo, este artículo ha salido publicado, pero hay otro artículo que está ahora que va a salir del Journal of Virology. Y lo que hemos conseguido es que hemos mejorado este tipo de vectores. ¿Qué tipo de ensayos son los que se están utilizando actualmente en ensayos clínicos? Pues el próximo ensayo en Sudáfrica está basado en este ensayo que les he mencionado ahora, que hemos hecho en monos, y el que se está ahora llevando a efecto en dos brazos. Uno que utiliza este virus, o sea, en combinación con la proteína en 2.700 voluntarios, y otro es placebo.
con la finalidad de ver si ahora se induce más protección que el ensayo de Tailandia. En este caso se hace en Sudáfrica, donde hay una incidencia mayor de infección por VIH, más del 10% de la población está infectada. Y luego hay otros que utilizan combinaciones de DNA, POX, proteína. Hay otro ensayo, otro trabajo que tenemos en prensa, que utiliza la combinación de DNA, el MVA para su tipo C, que hicimos también en el laboratorio, y seguido de proteína, que también está en prensa. Y luego hay otros que están en RNA, también POX, proteína, u otros virus como el adenovirus de chimpancé, POX, proteína. Esto para profiláctica y para terapéutica aproximadamente tipo de ensayos semejantes. Uno de ellos que estamos llevando a cabo aquí, que vamos a llevar a cabo también aquí en España, el objetivo es eliminar el reservorio viral. Y para eliminar el reservorio viral estamos utilizando una combinación de estos vectores de poxvirus, seguido de un anticuerpo neutralizante de amplio espectro, seguido de un activador del reservorio, un poco complejo, con la finalidad de sacar al virus de su escondite, activar poblaciones, de lo que les he demostrado, de células linfocitos T, CD4 y CD8, más un anticuerpo neutralizante de amplio espectro que se lo inyectamos a las personas infectadas, todo esto personas infectadas, y un activador, y ver si somos capaces de sacarlo. Y esto tenemos varios ensayos clínicos en proceso, y estamos en 2 proyectos europeos que apoyan este tipo de ensayos. Estos 2 proyectos están en marcha. Uno empezó el año pasado y acaba de empezar el 1 de enero de este año. Este es el grupo de laboratorio. Creo que voy a parar aquí, porque va a ser demasiado, si no, no les quiero ya más. Y precisamente el agradecimiento a todos los voluntarios, el grupo de mi laboratorio, estadísticos, a los hospitales Gregorio Marañón y también del Clinic, y el grupo de laboratorio. Este es el grupo del 2016, pues va variando mucha gente, fundamentalmente Carmen, Juan y Beatriz, no sé si está por ahí, sí, por ahí está. Y Victoria, que es la que lleva toda la producción de virus. Y luego colaboramos estrechamente con un gran número de grupos en Estados Unidos y en Europa. Esto es lo que representa que la colaboración en la ciencia no se hace solamente con un grupo, tenemos que estar en colaboración con otros muchos grupos, porque la forma de cómo entendemos la ciencia actualmente, sin esa colaboración es dificilísimo poder abordar temas de gran complejidad y gran calado desde un punto de vista de desarrollo de vacunas frente a este tipo de enfermedad, que, como digo, es frustrante después de tantos años, que desde el 81, que no hayamos conseguido, y aquí tienen a investigadores brillantísimos y de los mejores centros de investigación, y no hayamos sido capaces de haber llegado, pero que estamos cada vez más cerca. Eso es lo único que puedo decir. Y yo creo que no voy a entrar aquí en el desarrollo de una vacuna, que me llevaría también un poquito de tiempo, a no ser que quieran ustedes que les siga, y si no, termino aquí como me digan. Si quieren les doy 4 pinceladas de ahí, muy rápido. Porque, bueno, pues aquí desarrollo una vacuna eficaz, 100% de protección. ¡Buah! Da gusto, ¿no? Esto uno se siente, dice, bueno, la enfermedad, lo mismo que hicimos para VIH. Tenemos una enfermedad emergente que se describió primero en Tanzania en 1952, el virus chikungunya. Y el virus chikungunya aparece en un gran número de casos en la isla de la Reunión, y luego se ha ido extendiendo por todo, como se dibujan en estas flechas, por los distintos continentes. Y aquí pues es la mayor incidencia donde se encuentra, ya ha llegado a las Américas, y la verdad pues más de 2 millones de infecciones. Y este es un virus que tiene un genoma de unas 11 a 12 kilobases, es más pequeño que el VIH, y esto es el virus lo transmite un vector que es una Aedes albopictus, que es el transmisor de este virus, y la forma pues como una forma típica, con un virión, con una estructura, como hemos visto para el VIH, es decir,
característica. Y con un genoma, como digo, tiene una zona que codifica proteínas no estructurales y las otras las estructurales. Donde hemos concentrado nuestra atención es en esta parte del genoma de proteínas estructurales y básicamente el mismo objetivo. Podemos activar un sistema inmunológico con un vehículo, en este caso el vehículo sería el virus de poxvirus, que ya le conocen, y le incorporamos en DNA toda esta secuencia, se la metemos, como es el corta y pega, como hoy en día el CRISPR-Cas. Bueno, exactamente lo mismo, es decir, yo corto y pego unas secuencias, y estas ahora son secuencias del virus. Y aquí tenemos lo que es en la parte inferior, son las secuencias que hemos introducido en el genoma de este virus, exactamente igual. Luego ya generamos lo que se llama el MVA-CHIC, y con esto medimos expresión por una serie de métodos de Western blots y tal, para ver que expresa todas las proteínas que hemos introducido, y uno lleva a ensayos en ratón prácticamente para ver que si uno inmuniza ahora con este vector que expresa los distintos antígenos de la cápsida, distintas de las proteínas de la envoltura del virus, y vemos que si inmunizamos el ratón con una dosis de vector o con 2 dosis de vector, y luego medimos respuestas inmunológicas, al cabo del tiempo, pues vemos que hay respuestas inmunes, y que estas respuestas inmunológicas corresponden a la expresión de los distintos antígenos, como ha sido con anterioridad, es decir, que tenemos frente a la cápsida, al E1, al E2, proteínas de la envuelta, y que la respuesta es polifuncional. Bueno, básicamente lo mismo que hacíamos para VIH. ¿Qué pasa si ahora a estos ratones les damos una dosis de desafío? ¿Qué ocurre? Pues inmunizamos con 1 o 2 dosis del vector de este virus que expresa los antígenos del chikungunya, y al cabo de un tiempo le hacemos un desafío con el virus vivo, el virus chikungunya. Y vemos ahora qué pasa con respuestas inmunes o con protección. Vamos a medir nada más ahora la eficacia en ratón. Y lo que vemos sabemos que para este virus es importante la producción de anticuerpos neutralizantes, clave. Y vemos que se producen anticuerpos, que estos son anticuerpos neutralizantes con una dosis, solamente una dosis de este vector, o 2 dosis, altos niveles. Y lo más importante es que la viremia, si medimos viremia en sangre, ver si hay producción de virus, en la parte de los vacunados está en la línea de abajo, es decir, 0, no vemos nada, ni por PCR, nada, prácticamente eliminado. Si medimos también efecto de hinchazón, donde se ha inoculado el virus, vemos que hay hinchazón en los controles, pero no en los vacunados. Bien, por esta parte. Luego, de ahí pasamos a macacos. Y entonces, en el experimento macaco, les voy a focalizar nada más en este ensayo, en el cual hemos incorporado aquí, al ser un animal más complejo, le hemos incorporado también una combinación de un vector de DNA con el vector que generamos en el CNV, que sea MVA, en este caso CE, que es el chikungunya. Y hemos inmunizado los monos con una combinación de DNA y luego vector, y después, al cabo de un tiempo, se les da un desafío a estos animales con el virus vivo de chikungunya. Y se mide, en este caso vamos a analizar simplemente fiebre, los casos no vacunados hay fiebre, en los distintos animales, y en los casos de estos inmunizados con esta combinación vemos que no hay fiebre. Este es el indicador que se usaba para ébola. A la gente, cuando viajaba en los aeropuertos, le ponía un termómetro si tenía fiebre o no tenía fiebre. Y este es un indicador que ves lo mismo en animales. Si le das, pues ves que tiene, si mides la fiebre, vemos que tiene fiebre y luego que cae. Lo que te indica, en este caso, que los animales vacunados están protegidos. Y eso lo ves claramente si uno solamente ve en este panel superior. Si uno ve en los 4 monos placebo, que han recibido el placebo, pues hay producción de virus. En los 4 animales que han recibido la vacunación, 0, es decir, no hay. Y por PCR, si uno analiza respuestas
vemos que estas respuestas son multifuncionales, y si lo comparamos con otro vector, que en este caso es el virus vivo pero atenuado porque tiene una delección, el tipo de respuesta es inferior a este caso con el vector. Este es otro artículo que saldrá también en el Journal Clinical Investigation Insight, también acaba de ser aceptado para publicación. Hemos tenido suerte de que en un momento muy corto nos han ido aceptando, pero esto cuesta mucho. Lleva uno de los revisores más de un año para responder a una de las preguntas, y eran monos, que monos cuesta muchísimo. Ya preguntas que hacen de los revisores que el experimento te vale una millonada. Pero bueno, y esto se ha hecho en colaboración aquí con Peter Lennström del Karolinska Instituto Karolinska de Estocolmo, y bueno, es el grupo de chikungunya que organizó una reunión en Málaga. Este es el grupo internacional sobre chikungunya en general, pero es una vez más el reflejo de la colaboración. Y aquí les indico un poco de los candidatos vacunales que llevamos producidos en el laboratorio, es decir, que llevamos unos cuantos, pero llegada a fase clínica es que es dificilísimo. Y tenemos al menos varios ensayos clínicos, y solamente les he mencionado los que hemos hecho aquí en España, pero es que tenemos varios también que hemos hecho a nivel europeo y de Estados Unidos. Solamente les he presentado pero los demás hemos pasado también la fase incluso en leishmania en perros, en chikungunya hemos pasado también de monos, es decir, que estamos ahora tratando de conseguir dinero para hacer ensayos clínicos. Y también estamos interesados en otros temas como en cáncer y enfermedades neurodegenerativas, que hacemos también por la afición esa de decir, venga, a ver si podemos contribuir también un granito. Y son esos experimentos que hace Sideline, ¿no? Que dices, bueno, vamos, esos silenciosos, pero vas avanzando poco a poco. Y nada más, ya no quiero entretenerles más, y muchísimas gracias por su atención. Y de la forma en que la presentaron, ¿no? Una motivación increíble. Eso sí, siempre. Un buen científico, ¿no? Que ha estudiado los aspectos moleculares, luego los aspectos preclínicos y ahora en la clínica. Como es lógico, pues vamos a abrir un debate. ¿Quién quiere intervenir? María Teresa. Ana María. No son. Pero son muy caros en general. ¿Qué es lo que más nos encarece? ¿El número de animales? No, el ensayo clínico. No, que se prolongan el tiempo. Bueno, en primer lugar, el ensayo de macacos en fase preclínica, ese es muy caro, mucho más caro que el humano, que en un fase 1 en humano. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener a los animales confinados, es un seguimiento, muchos parámetros que tienes que estar examinando continuamente, el personal que se necesita, es decir, eleva el coste muchísimo, y el tiempo que tú tienes que tener a los animales confinados. Entonces, el análisis de las muestras es mucho más caro que hacer la fase 1. Pero, claro, te obliga, necesitas el humano. El de mono para pasar a humano. Entonces, ¿dónde se carece el ensayo clínico en humanos? No en la fase 1. La fase 1 realmente es bastante asequible. Lo que te vale es la producción en condiciones GMP de tu inmunógeno, de tu vacuna. Eso encarece. Ten en cuenta que el coste, bueno, es alto, pero luego te encarece mucho. Primero tienes un fase 1, luego tienes que tener un fase 2. Necesitas más cantidad del producto porque has producido para fase 1, fase 1-2 puedes producir. Pero si llegas a fase 3 tienes que producir lo nuevo también, tu stock. Y luego ahí lo que encarece todo es el proceso para llevarlo a efecto. Es decir, si tú vas ahora a Sudáfrica, conseguir los permisos de las autoridades sanitarias, eso te lleva un coste grande. Conseguir los centros donde se haga los ensayos. Tienes que financiar también al personal de auxiliar, subalterno,
que te va a hacer el seguimiento de todas las personas. O sea, tienes que movilizar una cantidad grande, porque tú estás hablando de miles de personas. El hacer el seguimiento a esas personas, sobre todo en la vacuna profiláctica, el hacer el seguimiento a esas personas, que tienes que pagar también, y hasta que, como es un proceso largo de años, pues tiene un coste muy alto. Si, por tener una idea de cifras, estamos hablando, por ejemplo, el de Tailandia, que eran fase 3, 16.000, estaba entre 200 y 300 millones de dólares. Vamos, es asequible. El que va a haber ahora en Sudáfrica, que es cerca de 3.000 por brazo, estás hablando de 150 a 200 millones. Pues el de Sudáfrica exactamente, buena pregunta. Pues en España, dices, lleva un fase 2B o algo así, está usted loco. Consígase la fuente de financiación. Entonces esto lo financia el gobierno federal de los Estados Unidos, mayoritariamente NIH, y la Fundación Bill y Melinda Gates. No he mencionado, pero debo agradecer a la Fundación Bill y Melinda Gates, que nos viene financiando este programa desde hace ya 10 años. Y seguimos ahí con ellos, y la verdad que es una maravilla, y gracias a eso hemos podido abordar experimentos que de otra forma era impensable, no podemos hacer. Aquí podemos llegar a ratones, pero más allá es imposible por el coste. Entonces, luego las autoridades sanitarias del país, pues lógicamente necesitan más bien, sí apoyan logísticamente, pero los recursos tienen que venir de fuera. Y luego, en este ensayo, por ejemplo, hay una empresa farmacéutica que contribuye dando uno de los inmunógenos, uno de los vehículos. Y luego hay una especie de donación alguna, si es un ensayo de estos experimental, pues puedes conseguir ayudas complementarias. Y el Fondo Mundial de Vacunación contribuye también. Es decir, que yo recuerdo que hace unos años vino Bill Gates aquí a Madrid y fue curioso, estábamos en la sede de la casa de alfombras, la fábrica de tapices esta. Y tuvo mucha gracia porque yo recuerdo me preguntaban, dice, oye Mariano, ¿tú qué conoces y tal? ¿A qué viene? Digo, ¿a qué viene Bill Gates? Digo, muy bien sencillo. Dice, no, a pedir dinero. Pero no fastidie, ¿cómo va a pedir dinero? Si él nos tiene que dar dinero. Digo, no, él está pidiendo dinero a nivel mundial de distintos países para luchar contra muchas de las enfermedades, porque no lo puede él solo. De hecho, él está contribuyendo inclusive para VIH más que la Unión Europea en sí misma. Es decir, pone más dinero que la Unión Europea para el VIH, contra el VIH a nivel de vacunas. Y esos son las fuentes de financiación que permiten llevar a cabo este tipo. Entonces, en España nos falta el arranque, es decir, necesitamos más fase clínica 1, porque las farmacéuticas hoy en día, si tú vas con experimentos en ratones, te dicen, muy bien, antes sí, antes te lo vendías bien, inclusive en células en cultivo. Hoy en día nada, hoy en día te piden clínica. Deme usted aquí datos clínicos, porque la mayor parte de los productos se caen después. O sea, si tienes una preclínica, lo llevas a clínica y aquello no da datos interesantes, y cada vez exigen más. O sea, con esto, antes, tú dices, bueno, tienes una vacuna, hace todo esto, que parece ser bien, pero quiero más. Ese es el tema con el que nos encontramos, y la forma, pues es, España necesitamos ser más agresivos en ese sentido y tener más participación, porque muchos de los productos que generan los laboratorios, que magníficos, y hay maravillas, pues se quedan en los ultracongeladores. Y al final lo das como donativo por ahí a los laboratorios, que te piden un anticuerpo, un reactivo no sé qué, tales, y vamos como, venga, dando. Y eso yo creo que es una asignatura pendiente que tenemos, que no sacamos beneficio de lo que producen los laboratorios en España. Sí. Bueno, yo no me exageraba como podían haber público en mi presentación. Entonces, pero
Enhorabuena y gracias por Es un placer. esta conferencia tan bonita. Como estamos en una Academia de Ciencias Veterinarias, mi pregunta va hacia la ciencia veterinaria. Un par de preguntas. Con todo ese bagaje, ¿es de suponer que habéis trabajado también en algún virus animal? ¿Pensáis alguna vez en objetivos importantísimos como son los que en el bioterrorismo pueden ser utilizados, como el peste porcina africana o glosopera, etcétera, todos estos virus que pueden destruir la economía de un país en cuestión de semanas, si se utilizan y no hay unos medios rápidos vacunales preventivos terapéuticos? Y la segunda pregunta es, bajo el cierto aspecto veterinario, se ha trabajado fundamentalmente en una vacuna frente a la leishmania infante. ¿Cómo están los resultados? ¿Está ya en fase de explotación, etcétera? Bueno, en relación a las dos preguntas. La primera, es decir, sí, es cierto que tenemos que estar preparados, y es muy interesante, tenemos que estar preparados para luchar contra cualquier agresión que nos venga. Y esta agresión nos afecta desde el punto de vista veterinario y desde el punto de vista humano, animal y humano. Hay patógenos, como ha ocurrido en glosopeda o la peste porcina africana, es decir, que nos pueden provocar la ruina del ganado porcino, como se ha ocurrido durante muchos años, que España está totalmente restringida en cuanto a la venta de productos derivados del cerdo a nivel fuera de España. El problema está de que he hablado desde el principio, tenemos vacunas frente a lo que tenemos y aquellas otras que están por desarrollar. De hecho, el virus de la peste porcina africana, todavía no tenemos una vacuna. Ese es el problema. Y nuestro querido amigo Eladio Viñuela, que fue un luchador total de desarrollo de vacuna frente al virus de la peste porcina africana, pues sigue pensando que, estoy convencido que él estaba también convencido que conseguiría una vacuna, porque eran momentos en los cuales se estaban desarrollando técnicas mucho más sofisticadas. Pero todavía no tenemos. Glosopeda, pues tenemos otro tanto. Tienes vacunas, pero son limitadas. Y el tema de bioterrorismo con patógenos de animales que pasan a humanos y demás, pues tenemos ese problema. De hecho, en el laboratorio también estamos haciendo un proyecto en colaboración, que no he mencionado tampoco, pero porque son los intereses, la gente en el laboratorio se motiva y tal, y eso te provoca frente a ébola, y dice, pero ¿qué estáis trabajando con ébola? Pues sí, estamos ahora con un experimento en monos que se va a iniciar próximamente. Estamos colaborando con el Instituto Pasteur porque ellos pueden hacer un experimento en monos en Lyon en un laboratorio de máxima seguridad P4. Entonces, desde ese punto de vista, pues la respuesta es que hay que seguir investigando y hay que seguir adelante. La segunda pregunta de la leishmania, nuestro querido amigo Vicente Larraga, que hemos colaborado en varios artículos y de hecho también de una vacuna que también hemos combinado el DNA, el plásmido, el vector de DNA, de ADN que él ha producido en su laboratorio, junto con el vector también nuestro de MVA, y demostrado muy buena protección también en perros. La vacuna, la parte de DNA se transfirió, la parte de MVA se quedó ahí pendiente y se han hecho patentes al respecto de los dos, tanto del vector de ADN como el vector de MVA. Pero es eso, es decir, la falta de interés y de agresividad en este país para llevar a cabo el ser más ambicioso. ¿Pero por qué? Por la limitación económica. Yo creo que es mayoritariamente. Sí, enhorabuena.
más de la medicina animal, ¿no? Pensando un poco en ese concepto que cada día es más, del que cada día se habla más, el de una sola salud, un mundo, una salud, que es un término como muy acuñado ya desde el 19, desde mitad del 19, por cierto. Pero bueno, lo que yo quería era comentar un poco, preguntar qué modelos, pensando un poco en este sentido de una salud, una medicina, etcétera, qué modelos en enfermedades transmitidas por artrópodos, por ejemplo, teniendo como representantes, como prototipos, por ejemplo, a los animales, la leishmaniosis es uno de ellos. Todas las fases clínicas existen otros muchos modelos parásito, patógeno, hospedador que podrían abaratar mucho la investigación, porque la utilización de animales, sobre todo del hospedador principal, en este caso un perro que es un reservorio de leishmanias, pero que también naturalmente afecta al hombre, o las erliquias o los apicomplexa que tienen como muchos representantes los toxoplasmas, pero también los plasmodios, también las babesias y las feilerias, y teniendo en cuenta la naturaleza, digamos, más animal, si se me permite la expresión, como hospedadores principales, que son muchos de los animales, ese modelo en la fase clínica sería mucho más barato y seguramente podría tener alguna cierta aplicación a otros patógenos humanos. De hecho, en malaria se está utilizando. Por ejemplo, tú tienes el ciclo de malaria en mosquito, ¿no? Y lo que haces es, tanto para ratón como para macaco, lo que están haciendo es recoger, sobre todo en ratón, nosotros colaboramos también, de hecho tenemos otro artículo que está ahí, lo estamos luchando, en colaboración con un grupo de Estados Unidos, de Zabala. Y lo que haces es, tienes el ciclo y coges a los ratones, los metes y sabes el número de picadura, y sabes el número de parásitos que tienes inicialmente. Pues tú a estos animales los vacunas previamente y luego haces el desafío. Y esto se está utilizando. Y de hecho, en malaria, el grupo de Oxford, esto pasan directamente del ratón al mono y mayoritariamente están haciendo ensayos clínicos con humanos en los cuales les ponen también, le meten una caja, le ponen el brazo, ponen 5 mosquitos, miden el número de pinchazos y luego es lo que hacen, siguen la evolución, si previamente habían sido inmunizados, si van a conseguir un control al cabo de un tiempo reducido y luego los tratan, ¿no? Para evitar cualquier complicación. Pero sí, o sea, el tener sistemas, modelos, pues es importante para dar el siguiente paso y ir a humano. Ciertamente nos están pidiendo cada vez más, o sea, son cada vez más exigentes. Ha pasado con ébola. En ébola, de repente, se saltan las reglas a la torera. Dice, han pasado a experimentación humana en tiempo récord, cosa que es muy difícil porque han utilizado una vacuna que se basa en un vector de virus de la estomatitis vesicular, que te puede llegar al cerebro. Y ese han hecho un ensayo clínico rápidamente, que no es el mejor vector que uno desearía, pero han visto que en la población expuesta, la eficacia es 100%. Han dicho, en esta población vacunada no ha habido casos, mientras que en la población no vacunada han aparecido 100 y pico casos, o 20 y tantos. Y de ahí, que es la dificultad que hay, es que cada vez se exige más. Por eso los costes para las farmacéuticas es cada vez más caro, porque te tiran cualquier producto a la más mínima y son millones y millones que te vas gastando. Por eso también la cultura a nivel popular, es decir, es que un fármaco, por ejemplo, de los antirretrovirales que han bajado de precio, lógicamente, a medida que esto se utiliza más tiempo y la patente van cayendo y tal, pero el coste es elevado y eso tú no puedes sacar un medicamento a no ser que tengas una subvención previa
que te facilite que el coste de ese medicamento sea inferior. Y ahí es donde está lógicamente el ataque, es decir, las farmacéuticas se enriquecen y no son culpables de todo lo demás y no sé qué. Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? Es decir, generalmente pues creo que las farmacéuticas, conozco así porque estás ahora colaborando, antes que no tenía esa experiencia opinaba también, decía, es que estos se están forrando y nada. No, cuando entras y ves el sistema, ves todas sus dificultades las que tiene y con las que uno está colaborando, pues la verdad es gente muy agradable, estupenda y que pisa en el terreno bien, claro. Lógicamente, si son una empresa, se tiene que beneficiar, no va a perder. Pues un producto farmacéutico desde de la parte básica a la clínica, o sea, a la farmacia, o sea, estás hablando de más de 1.000 millones de dólares. El coste de un medicamento, sacar un medicamento en la farmacia. Estás hablando por encima de los 1.000 millones. 1 billón, por encima. De hecho, por ejemplo, con la Fundación Bill y Melinda Gates nosotros firmamos un acuerdo por el cual, si sacábamos una vacuna, todos los que participábamos y demás, esa vacuna sería gratuita para el tercer mundo. ¿Quién la produce? Pues la propia fundación pagaría a la empresa A o X para su producción y luego toda la implementación. Es decir, de hecho este señor es que es admirable. Yo he tenido la oportunidad y nos reunimos todos los años en Seattle y su objetivo en esta vida es contribuir a la lucha contra distintas enfermedades. Mayoritariamente su objetivo es SIDA, malaria y tuberculosis. Esos son sus 3 grandes objetivos. Participa también en la eliminación, la erradicación de polio, que está a punto, pero no llega, pero está cerca. Y eso es uno, sí. Es una persona, bueno, él capitaliza mucho. Y de hecho a los hijos les ha dejado una parte nada más, y se vuelven hasta aquí. Pero hay gente buena en el mundo. ¿Sí? ¿Guillermo? Profesor Sárez. Yo no quería intervenir, pero casi me veo obligado, como uno de los más veteranos que estamos presentes. Yo conozco a los profesores desde hace bastante tiempo, ya hemos discutido ya puntos extraordinariamente importantes que no vamos a repetir ahora, pero yo sí quiero aportar algo que tengo muy claro, y es lo siguiente. Cuando mi maestro tuvo la cátedra en el año 47, creo que fue, pues él ya catedrático me aclaraba por qué él había influido en cambiar el nombre de la asignatura. Cuando él ganó la cátedra, la asignatura se llamaba ni siquiera microbiología, bacteriología y preparación de suelos y vacunas. ¿Idea de quién? Era una idea aceptada. En veterinaria la inmunidad y la vacuna es importantísima y para medicina significa mucho, porque es una barrera que impide que las enfermedades de los animales, tanto de la fauna selvática como de los animales que se exportan ordinariamente, pasen al género humano. Quizá cuando sea distribuidora la llamada de Estados Unidos, que eso es muy largo, yo he contribuido ya con varias conferencias, y no lo vamos a repetir aquí, lo que tiene verdadera importancia y lo que quizá en Estados Unidos se asustó, yo lo comentaba también hoy con él, cuando
a principios del siglo, pues Estados Unidos empezó a estudiar virus que producían en los animales de experimentación algo parecido a la viruela. Y pensaban que podía ser la viruela humana y que podía ser la viruela humana. Todo eso, sumado al cambio de siglo y milenio con una serie de enfermedades largas en Estados Unidos, y luego en el año 9, la Organización de la Salud declara una pandemia universal que empieza en México y pasa a Estados Unidos, a Canadá, etcétera, etcétera. Ahí nace todo el temor y toda la reacción de Estados Unidos, y tanto incluido, porque claro, Estados Unidos tiene a la ONU en Nueva York y ha logrado que ONG sea apoyada desde la ONU y desde la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es evidente que desde veterinaria se impide pasar al hombre, porque hay muchos errores. Se dice, bueno, los animales, el 80% de las infecciones vienen de los animales al hombre. Como el 80%, la casi totalidad. Las enfermedades de los niños, como la tosferina o la, no pasan a los animales. Y solo hay una enfermedad que tenga la seguridad de que empezó en el hombre y pasó a los animales. Es la tuberculosis humana, que pasó al ganado vacuno en primer lugar, en la época de Cook. Y eso se ha probado y se ha demostrado también por vía genética que es así. Pero además, posiblemente ha pasado todo de los animales al hombre. Y sigue pasando. Entonces, el que se actúe desde veterinaria con vacunas y todo lo que se investigue y se haga, creo que está dentro de una necesidad indudable. Esta es una cosa que yo tengo muy clara. Y bueno, pues evidentemente la conferencia de hoy pues, nos aclara muchas dudas y nos promete que el sistema de la vacunación se acabe imponiendo, aunque yo tengo que decir que he vivido en la creación de la Sociedad Española de Virología. Florencio Pérez Gallardo, que era presidente, Marola, yo mismo, participaba en la creación. Y Pérez Gallardo decía, estamos esperando esta rabia que hay en Francia, nos tenemos que reunir y tal. Yo pienso que se entrará por aquí o entrará por allá, porque va a entrar. Era una rabia declarada en Francia en los años 80, que era transmitida por determinados animales de la fauna silvestre, por el toro, concretamente. Y la estábamos esperando. No llegó nunca. ¿Por qué no llegó nunca? Porque la vacunación en el perro de España tuvo un gran éxito e impidió que pasáramos y que nos contagiara esa epidemia que duró cerca de 20 años en Francia, ¿no? Transmitida por el zorro europeo. Bueno, pues luego, primero el País Vasco y luego Cataluña, dijeron que había que no vacunar a los perros. El problema que tenemos en comisiones que aquí hay en el Cuerpo Nacional, gente, lo vivió. Tuvimos muchas veces comisiones, incluso trajimos investigadores en rabia humana de Estados Unidos que nos apoyaran con más fuerza. No hubo manera de que en España se continuara cuando nos había quitado la epidemia de Francia. Hay una frontera. Bueno, pues ya se terminó porque en unos sitios sí, en otros no. Bueno, pues todo esto nos ha ocurrido de forma reciente y tiene una valoración y todo lo que se haga en el futuro en esa dirección estará bien hecho y con personas como el profesor que ha investigado mucho en la inmunología microbiana y humana, extendido al mundo animal, es extraordinariamente útil. Y
Y bueno, ya como muy veterano, pues me he sentido una obligación de, porque por otra parte yo ya he hablado varias veces con él y nada nuevo que no sepa, muy da muchas gracias. Gracias. Pero además yo creo que tenemos ya que clausurar la Gracias. reunión, ¿no? Realmente a mí me ha interesado muchísimo el tema de inmunización combinada con vectores, porque tenía conocimiento, pero en la forma en que se ha expresado realmente ha sido maravilloso, ¿no? Y te das cuenta de lo difícil que sería investigar, ¿no? Porque si lo haces en colaboración con grandes centros de investigación, prácticamente no se puede hacer nada, ¿no? Pero la dificultad en gestionar esta investigación es impresionante, porque claro, luchar con organismos reguladores como la FDA y la EMA, actualmente, por lo que yo veo, tiene que ser terrible, ¿no? Porque las exigencias cada vez mayores, como muy bien habéis dicho, ¿no? Yo tenía una serie de preguntas. Claro, el tema del VIH es que una eficacia de un 31,2% es muy baja. Porque en cuánto... Malaria está por ahí también, ¿no? También. Sí. ¿En cuánto está más o menos? Los organismos reguladores están entre 60 y 80, ¿no? Claro, pero lo que te pasa, una cosa es lo que he establecido para otras enfermedades, pues ya las vacunas son muy eficaces, y dice, bueno, un 80%, 70% para arriba, está muy bien. En VIH, el ensayo clínico ahora en Sudáfrica, que utiliza además exactamente el mismo protocolo que se utilizó en Tailandia, que no, se presenta también ahí para los monos, de un vector de virus seguido de proteína de la muerta, en Sudáfrica, porque la incidencia es muy elevada, ¿no? Más del 10% de la población infectada. Entonces, si esperan repetir, al menos es conseguir el mismo efecto de al menos el 30%, 31%, que en Tailandia, lo cual diría que, bueno, que ese número es bastante acertado. Pero lo que sí confían y esperan es que ese porcentaje suba, suba a 50, no a la 70, porque eso seguro que no. Pero si fuera así, al 50%, ya hablaríamos de un protocolo de vacunación que se implementaría. Yo estoy seguro que conseguirían la aprobación para uso inicialmente, al menos proteger a una parte de la población, sobre todo las que están en riesgo, que viven en zonas muy expuestas, pues eso sería aplicable con ese porcentaje del 50%. Y lo mismo pasaría con malaria. Malaria era lo que se esperaba, un 50%, el porcentaje más bajo, y cae rápidamente. Esa es la dificultad de malaria, es mucho más complejo, ¿no? Pero ahí están, los dos van al mismo porcentaje. Pues veremos a ver qué pasa. Pasa que, dices, el último ensayo fase 3 fue en 2009. Los resultados se publicaron. Tardan muchos años, estamos en 2016. Y dices, claro, la gente, ¿cómo es posible con la inversión que se lleva cientos de millones y millones en investigación? Pero es verdad que las empresas farmacéuticas están buscando la parte translacional de la medicina, ¿no? Pero claro, yo que tengo experiencia en la parte preclínica, la preclínica nunca te predice con toda seguridad. Claro, es que lo mismo, el macaco no es lo mismo que hagas el ratón, que hagas el macaco. Lo único que tienes indicadores, pero como marcadores de protección, realmente es un humano. O sea, en mono, dice, bueno, con el coste que tiene. Y dice, bueno, básicamente tengo semejante comportamiento, pero el marcador te lo da el humano. Por eso nosotros ya llevamos ensayos a humano y humano. Y la parte que podemos hacer con más facilidad es en voluntarios infectados por VIH, que en España es una población que es francamente generosa y que está dispuesta a ayudar en ensayos clínicos. Ya, pero yo veo difícil la selección de los pacientes, ¿no? No, están todos muy bien, sí, monitorizados y muy controlados. Creo que tenemos, esa es la gran ventaja de España, que tenemos
a nivel clínico una red hospitalaria y de personal extraordinariamente bien preparado. El tema es que seamos capaces de aportar también ayuda para llevar a cabo esos ensayos. Entonces el argumento es: no tenemos suficiente dinero para financiar la investigación de ese país. Y así estamos, y así llevamos años y no nos sube. ¿Estudios in vitro no hacen? Sí. Los in vitro sí, los primeros que hacen son estudios in vitro. Pero como preclínico, ¿Cómo? Sí. No, o sea, lo consideras como antes de. Como antes de preclínico. El preclínico ya en vivo, en animal. Otro es fase más bioquímica. Me ha interesado mucho lo del inflamosoma porque he visto muchas reacciones inflamatorias. Está ahora de moda, está ahora el inflamasoma. Exactamente. Pero es, yo creo, lo importante de las vacunas, lo que es increíble que hemos conseguido. El ser humano ha conseguido vacunas sin saber cómo actuar. Desde Jenner, Pasteur, ni idea. Y se consiguieron. Entonces ahora estamos aprendiendo de los mecanismos, ¿qué pasa? O sea, porque eso, bueno, ¿qué hace este tipo de vacuna, no? Y entonces investigas ahí a nivel de señalización, que es lo que determina si esa vacuna actúe mejor o peor. Entonces, lógicamente ahora mecanísticamente se está avanzando enormemente. Y eso te está ayudando a las terapias en todo, en cáncer, en todas las enfermedades. Muy bien, pues nada más, yo quisiera agradecerle de nuevo la magnífica presentación y aprovechar en este momento también pues agradecerle el proponente del Ministerio de España precisamente para que nosotros modificáramos este Real Decreto que salió en el año 2014, por lo tanto quiero agradecerle públicamente y bueno, a ver si nos vemos capaces dentro de poco en hacer una sesión conjunta de esta Real Academia de Ciencias Veterinarias con la Real Academia Nacional de Farmacia. Hay temas tan comunes. Exactamente. Que creo que sería magnífico, ¿no? Pues recojo aquí el guante y la verdad que me alegra, pero estoy muy agradecido por la invitación y sobre todo compartir pues con todos ustedes lo que hace uno, y desde el punto de vista ya como presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, pues como empecé diciendo que somos hermanos, somos academias hermanas. Me parece magnífico el hacer el trabajo o las reuniones conjuntas, como hemos empezado a hacer también con las Reales Academias de Medicina, de Ingeniería y de Ciencias. Entonces yo creo que las academias nos tenemos que unir, colaborar unos y otros. Creo que es lo que es la riqueza de este país, porque es un beneficio, todos aprendemos más y de lo que se trata pues eso es fomentar el conocimiento y que las cosas se hagan mejor, y así todos estaremos siempre más dispuestos a ayudar, porque nuestro compromiso es informar y ayudar en lo que sea, en lo que se nos demande por parte de la Administración. Muy bien, y en nombre de la Real Academia de Ciencias de España, quisiera entregar un diploma de reconocimiento hacia su persona y sobre todo por su magnífica. Pues muchas gracias, presidente.